Otro programa interesante de medicina y salud. Hoy, desde el Sanatorio Otamendi, aquí en el centro del barrio norte porteño, junto con el doctor Alfredo Rodríguez, director del Centro de Estudio en Cardiología Intervencionista, Centro CESI, vamos a desarrollar un poco lo que pasó en estos últimos años en la angioplastia. Se cumplen 40 años de la primera angioplastia coronaria realizada por el doctor Andreas Grunzig y nosotros vamos un poco a recrear en Medicina y Salud qué ha pasado en estos 40 años. Así que con ustedes en un rato con el doctor Alfredo Rodríguez desde el Sanatorio Otamendi. El programa de hoy de Medicina y Salud, ya dijimos, lo hacemos del Sanatorio Otamendi. Este es el despacho del doctor Alfredo Rodríguez, con quien vamos a iniciar el programa y vamos a hacer algún comentario previo. Estamos en un año especial de la angioplastia, estamos cumpliendo 40 años de su inicio en el mundo por el doctor Andreas Grunzig, y un poco, si se panea un poco este escritorio, se puede ver prácticamente la historia de la angioplastia aquí, porque todas estas cuadros, diplomas y trabajos que están en el despacho del doctor Alfredo Rodríguez representan un poco la historia de la angioplastia, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Me parece que es así, Alfredo. Sí, un poco, más o menos, sí. Ya este año se cumple, como vos dijiste, 40 años de la primera angioplastia que hizo Andreas Grunzig, que es un médico suizo, que era un médico suizo alemán muerto trágicamente en un accidente de avión, muy joven, y que, bueno, en conmemoración a eso, nosotros en múltiples congresos se están haciendo homenaje a su figura, y nosotros le vamos a hacer un homenaje especial en Zúrich en septiembre de este año por la sociedad científica que lleva el nombre justamente de él. 40 años de la angioplastia en el mundo, pero 38 en Argentina. Sí, acá la angioplastia, la primera angioplastia coronaria que se hizo en Argentina se la hizo a fines del año 80, precisamente creo que en octubre, que la hizo la doctora Liliana Grinfeld y el doctor Jorge Velarde. Hicieron un caso, pero después fueron rápidamente seguidos por muchas experiencias, inclusive en pacientes con infarto agudo de miocardio. Nosotros hicimos en julio del año 81, julio del 81, la primera angioplastia en infarto agudo acá en Buenos Aires, y te diría que creo que fue la primera angioplastia en infarto agudo que se hizo en toda América Latina. Al menos publicada. Sí, publicada, obviamente lo publicamos en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología en marzo del 82, pero me parece que era publicada y no publicada. Se le hizo una sustancia que licuaba los trombos en las coronarias, un paciente con infarto agudo, se le hizo una sustancia que licuaba los trombos, e inmediatamente le hicimos una angioplastia, que en aquel entonces era angioplastia exclusivamente con balón, no con stent. Me tocó participar contigo en el inicio de la angioplastia, como ayudando a la realización del procedimiento, en primer lugar como tercer ayudante y después como segundo ayudante a la par tuya. Y fue evolucionando, porque aquellas angioplastias eran de vasos muy sencillos, y del 100% de pacientes que se revascularizaba, el 95% era en forma quirúrgica, hace 30 y pico de años atrás. Y sí, ha cambiado mucho. Acordate que solamente teníamos el balón que se inflaba, y si venían las complicaciones que se producían a veces, esas rupturas de la placa de la obstrucción, estábamos en problemas, que eso, bueno, con el advenimiento del stent coronario nos cambió completamente la vida a todos nosotros, a los hemodinamistas, pero primero a los pacientes. O sea, que la angioplastia en sí, el gran advenimiento de ella fue el desarrollo que hizo Andreas Grunzig
con el balón que permitió entrar dentro de las arterias coronarias, que antes era imposible y de mala práctica. Y el otro paso es el stent, entonces. Claro, el primer paso fue lo que hizo Andreas Gruncic, que miniaturizó un catéter que en realidad la idea la había tenido un médico americano, Charles Dotter, ¿no? Y después, bueno, apareció la introducción del advenimiento de stent coronario, que en Europa hubo sus grandes pioneros y en Estados Unidos también. Eso desde aquellas angioplastias simples y a estas angioplastias que hacemos ahora con 2, 3, 4 y 5 stent, que se llaman angioplastia de enfermedades múltiples vasos, pasó mucho camino y en el que bastante tuvo que ver Argentina. Sí, bueno, nosotros participamos en 2 estudios randomizados, aleatorizados, que fueron, te diría, los 2 fueron los primeros que se publicaron en el Journal del American College of Cardiology, uno en el 93 y otro en el año 2001, que participamos juntos. Y bueno, y después se hicieron otras múltiples experiencias en Europa, en Estados Unidos, donde se lograron resultados equivalentes entre lo que era la cirugía clásica del bypass aortocoronario y esta nueva revolución que era la angioplastía, primero con el stent convencional, metálico, y bueno, y últimamente tenemos los stents liberadores de fármacos, que no ya últimamente, hace más de una década, ¿no? A principios de este milenio, te diría, que también con sus pequeñas limitaciones al principio, ahora nos están dando una seguridad muy, muy grande. Bueno, en la siguiente parte de Medicina y Salud vamos a ver justamente algunos casos que el doctor Alfredo Rodríguez nos va a mostrar, y no solamente en técnicas especiales de bifurcación y múltiples vasos, sino con estudios endovasculares que se hacen para observar el resultado de esos procedimientos que se realizan. Bueno, muchas gracias. Nos vemos enseguida. Ya el doctor Rodríguez nos había comentado un poco en su despacho la historia de la angioplastia en el mundo y en Argentina, donde junto con un grupo muy reducido de intervencionistas, el doctor Rodríguez ha sido uno de los pioneros. Y ahora estamos en la sala de control aquí en el Sanatorio Otamendi, donde vamos a ver justamente estos casos complejos que nos habías comentado anteriormente, Alfredo. Sí, este es un caso muy interesante, es un síndrome coronario agudo, con un paciente que tiene obstrucciones múltiples, es decir, que tiene lesiones de más de una sola arteria, pero no todas las obstrucciones múltiples de muchas arterias son iguales. En algunas la diferencia está dada no solamente por el grado de obstrucción, una arteria puede estar obstruida un 90%, como ya vamos a ver que es el caso que es un caso complejo, pero a su vez en el mismo paciente tiene otras arterias coronarias que o tienen obstrucciones severas en ramas muy pequeñitas, por el cual la importancia anatómica es muy diferente, o tienen obstrucciones que no son del 90%, sino son del 60%, a esas le llamamos lesiones intermedias, y que eso, bueno, nos permitió en los últimos 4 años elaborar un score de riesgo para la angioplastia que se diferencia de otros scores de riesgos más populares que se han hecho fundamentalmente en Europa para valorar los scores de riesgo durante la angioplastia. Ellos incluían en esos scores arterias de un calibre de 2 milímetros y obstrucción hasta el 50%, cosa que en el score que vos nos estás comentando fue obviado. Claro, ellos incluyeron en el score, es decir, ¿qué significa incluyeron? Ponían dentro de la estrategia de colocar estenes a todas las lesiones coronarias que tuvieran 50% de obstrucción, sean vasos grandes o sean vasos pequeños. Nosotros esto lo modificamos
decidimos poner exclusivamente estenes en lesiones que tengan lesiones críticas por encima del 70% y en vasos grandes. El estudio que nosotros hicimos y que ha salido publicado en 3 oportunidades, claramente a 3 años mostró que la estrategia fue la correcta, es decir, las lesiones intermedias, de acuerdo a este estudio, no hay que tratarlas, al igual que lesiones importantes, pero que son vasos muy chiquitos. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes que el árbol coronario es como un árbol que vos tenés en el fondo de tu casa o en el patio de tu casa. Si el árbol tiene el tronco con una obstrucción importante, estamos en problema porque se cae el tronco y se cae todo el árbol. Pero si vos esa misma obstrucción la tenés en una ramita del árbol periférico chiquitita, a nadie le importa ni le influye. Bueno, si querés pasamos a ver este caso. ¿Cómo no? Este es un paciente que tiene, como dije, un síndrome coronario agudo, que la arteria predominante que está produciendo los síntomas es la descendente anterior, que es la arteria más importante del corazón y que es tan importante que los americanos le llaman la hacedora de viudas, ¿no es cierto? Porque es una arteria que irriga una enorme cantidad del corazón. Ustedes ven acá, tiene esta, cuando se afina así, esto que se afina es que hay una obstrucción, esto es el diámetro normal de la arteria, todo esto que está en negrita, y acá se ve que se afina un montón, acá sale una rama colateral, que no es una rama chica, que está involucrada por esta obstrucción y después sigue la obstrucción en esta arteria importante que se llama la descendente anterior y como vos podés ver es una obstrucción larga. Es segmentaria, es irregular, excéntrica. Excéntrica, tiene todas, digamos, las contras, es una obstrucción larga, segmentaria, excéntrica y de bifurcación. Y de bifurcación, diríamos una placa C de las más críticas para tratar. Sí, y digamos, este es un paciente que está está incluido en un estudio donde estamos haciendo diferentes técnicas de bifurcación, es decir, se llama técnica de bifurcación cuando la arteria principal tiene una rama colateral que es importante, como en este caso, que está comprometida. Entonces hay una polémica en ver cuál es la estrategia más clara, si un solo stent o 2 stents. Este es el caso de este paciente, que en este caso utilizamos la técnica de un solo stent en la rama. Ahí se ve muy bien, ¿no? Ahí se ve muy bien, ¿no es cierto? Se ve claramente que está prácticamente, es un hilito esto. Así que bueno, a este paciente... En la clasificación de Medina sería 1-1-0. No, yo creo que sería 1-1-1, porque la diagonal... Está involucrada. También está involucrada, ¿me entendés? Acá sería 1, la diagonal es esta, está involucrada y la descendente anterior, obvio. Para mí es 1-1-1 esta lesión. Bueno, acá se pasa la guía metálica y después procedemos a hacer la angioplastia. Por supuesto que se ponen en estas técnicas de bifurcación 2 guías metálicas, una en la rama principal y otra en la rama secundaria que ustedes están viendo acá. Esto es una técnica de bifurcación bien típica y lo que están pasando son balones de muy bajo perfil. Muy bajo perfil, de 1,5 milímetros, para hacer el camino para después, acá está el baloncito, para hacer el camino para poder pasar. Ahí lo estamos inflando el baloncito. Y en este, como dije, se usó solamente un solo stent. En esta técnica se va a usar el stent solamente en la rama principal. Se usa la técnica de provisional stent. Exactamente. Porque después, si tenemos tiempo, vamos a ver otro caso donde se usó una técnica de bifurcación con 2 stents de entrada. En esta voz de entrada se pone el stent en una sola
rama que es la rama principal, y si el paciente se complica, recién ahí nosotros ponemos stent en la rama secundaria. Cuando hablamos de complicaciones, que esa rama, gran rama diagonal, quede disecado o con una obstrucción severa y demás. Claro, disecada significa que inclusive el endotelio se puede romper. Acá estamos poniendo un stent siempre en la rama principal, ahí se está inflando el stent, como ustedes pueden ver ahora. Es bueno preguntarte en este punto. ¿Ves? Fíjate que es una placa dura. Dura, exactamente. Nosotros estamos inflando el balón y el balón no se expande, el stent no se expande. Acá ven que está como un reloj de arena. Es bueno preguntar en este momento, en estos pacientes con enfermedad de múltiples vasos, qué tipo de stents son más convenientes, si utilizamos todos stent con droga, si hacemos técnica mixta de stent con droga en vasos largos y de bajo calibre, o con stent convencional en lesiones cortas, en fin. El stent, nosotros en bifurcación específicamente usamos, casi te diría en el 95% de los casos, si no existe una contraindicación para el uso de stent con droga, en el 95% usamos stent liberadores de fármaco, porque son lesiones muy complejas. Hay que usar, si se usa técnica de bifurcación, se juntan muchos stents uno al lado del otro, y eso produce, si no se usa un stent con droga, mira acá se expandió completamente el stent, si no se usa un stent con droga, es muy difícil asegurarnos que el paciente tenga una muy buena evolución ulterior. Después ponemos un segundo stent siempre en la rama principal, sin tocar la rama colateral, como ustedes la ven acá. La tendencia actual es, cuando se utilizan stent con droga, es utilizar todo derivado de sirolimus. Todo derivado, o sirolimus o derivados de sirolimus. Este es un stent con droga, con polímero biodegradable y que está cargado con sirolimus, es decir, la droga es sirolimus, pero tenés stents cargados con biolimus, con everolimus, sotarolimus, diferentes, son todos derivados del everolimus. Y mira, si ustedes te acordás cómo era la obstrucción antes, ahora ves cómo es la obstrucción después. La obstrucción se ve que está totalmente abierta. La rama secundaria no se ha perdido. Han retirado la cuerda porque allí... Exactamente, no se ha perdido, pero si vos te fijás, tiene una obstrucción en la punta, en el sitio del stent, que se llama stent jail, que es uno de los problemas de utilizar, digamos, provisional stenting, es decir, un solo stent en la rama principal. Así que tuvimos que ir, poner de vuelta la guía metálica y inflar ese recoil que tenía el vaso con un balón, y este es el resultado final. Después lo vamos a ver al procedimiento y con un resultado muy bueno. Ahí lo ves que quedó perfecto. Perfecto. Este paciente también tiene lesiones, veo, distales en la arteria circunfleja. Acá en esta rama posteroventricular tiene dos lesiones, pero que son intermedias. Entonces nosotros no la tratamos. Estos pacientes en otra época y en otros estudios que ha realizado este grupo, entraban en lo que se llamaba ¿qué tipo de tratamiento hago? ¿Cirugía o angioplastia? Sí. Durante los últimos 20 años, desde el ERASI 1 al ERASI 4, digamos, dependiendo de la evolución de los dispositivos nuevos, ha evolucionado también la técnica y evolucionó también el desarrollo del estudio ERASI. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del último ERASI 4, con respecto a este tipo de resultado comparado con la cirugía? Bueno, el ERASI 4, que es el último estudio de las series de los ERASI, tuvo una particularidad que se hizo en varios centros de la Argentina, no de la ciudad de Buenos Aires.
de la Argentina, incluyó centros del cono urbano de Buenos Aires, ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, ciudades del interior de la Argentina, y los resultados realmente fueron muy buenos. Si vos te pones a pensar que en pacientes con lesiones de vasos múltiples, como esta, que tienen 3 vasos o más, con lesiones incluyendo, hubo un porcentaje importante de pacientes con lesiones de tronco de coronaria izquierda, y donde la sobrevida a 3 años de muerte, de infarto y de accidente cerebrovascular fue menor al 4%, te está diciendo que eso te está demostrando, primero, que la estrategia de revascularización, de tratar lesiones únicamente críticas en vasos importantes, es la correcta, o podría ser la correcta. Tenemos 3 años de sobrevida. 3 años de seguimiento, ya no es un año, porque este trabajo se publicó al año, a los 2 años, pero ahora lo hemos publicado a los 3 años, lo cual ya es un seguimiento más adecuado. Pero lo más importante para mí es que se ha hecho en muchos centros. Con la misma resultado. ¿Me entendés? Y con el mismo resultado. Con lo cual, la angioplastia de múltiples vasos significa que no es solamente para elegidos o para centros de altísima complejidad, sino también se hace en varios lugares de la Argentina y muy bien. Cosa que es muy reconfortante para todos, ¿no es cierto? Y muy reconfortante primero para los pacientes. ¿Y cuál es el mejor método para saber si esos stents están bien aposicionados, si no ha quedado placa prolapsando? Sí. ¿Con qué están controlando ustedes ahora? Está el clásico ultrasonido intracoronario, que lo hemos usado durante todos estos años, pero en los últimos años está la tomografía de coherencia óptica, que es una tomografía que se hace por dentro de la coronaria, que nos permite ver detalles, pero primero la posición del stent de la mejor manera. Si el stent está posicionado, nos permite ver si existe ruptura de la arteria, y nos permite ver además en el seguimiento si nosotros están todos los stents cubiertos ya por endotelio, donde uno al paciente le puede decir con tranquilidad que deje de tomar drogas, por ejemplo antiagregantes plaquetarias, porque tiene todo su endotelio está recubierto. En este caso, si vos querés, sí, después... No, pero quería hacer un comentario. En este caso, que tiene stent con polímero biodegradable, la probabilidad de reendotelización, o sea, que es mucho más rápida. Es mucho más rápida, y la probabilidad de suspender con mayor anterioridad la doble antiagregación plaquetaria... 3 meses. Estaría. Y el OCT a ustedes lo dejaría tranquilo en este tipo de casos complejos. Sí. Después podemos mostrar. Este caso justamente... Si lo podemos ver, porque realmente son imágenes muy interesantes. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es el tratamiento de técnica de bifurcación. La técnica de bifurcación en los congresos generalmente lleva muchas sesiones y sesiones especiales, y hay stents que están dedicados a las bifurcaciones, pero todavía no se ha encontrado realmente cuál es la mejor técnica. Por eso comentaba el doctor Alfredo Rodríguez que uno tiene que intentar hacer diferentes técnicas en cada paciente, o sea, cada paciente no se repite con otro, entonces probablemente lo que hagamos en uno no lo podamos hacer en otro. Y la técnica de un stent provisional, o sea, no colocarle stent y ver si es necesario colocarlo o no. A lo mejor en algunos pacientes es necesario, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay casos en que hay que colocar stent directamente en las 2 arterias, porque tiene lesión muy aterosclerótica, tiene mucho prolapso de placa, y hay que tratar esas 2 arterias con stents. Entonces eso ya sería stent en bifurcación y ya no sería provisional stent, o sea, un stent colocarlo en forma, si es necesaria, lo que sería en forma provisoria, por eso se denomina de esa manera. Este es un caso muy interesante también, que tiene
una lesión en bifurcación y parecida a la otra tiene en el origen de la circunfleja, el origen del tronco, ¿no es cierto? El tronco no tiene lesión significativa, pero el origen de la circunfleja tiene lesión. Esta rama intermedia tiene lesión en el origen y también tiene lesión la circunfleja propia. Después se va a ver en otras, ahí se la ve, ahí la estás viendo que tiene lesión en 3 lugares, ¿ves? Sí, es una trifurcación. Es una trifurcación, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hicimos acá, ahí se la ve bien de vuelta, lo que nosotros hemos hecho acá, a ver, tiene lesión en el origen, pero que hay que tratar de que no comprometa el tronco, tiene lesión en esta y en esta otra también. Entonces acá lo que hicimos al revés, pusimos dos guías metálicas, colocamos un stent en la rama secundaria, un stent también farmacológico, y protruimos un poquito, eso se llama doble crashing, protruimos un poquito el stent en el origen de la rama principal. Fíjate que el stent termina acá y nosotros estamos entrando a la rama principal. También un caso muy complejo, ¿no? Protruimos, no inflamos simultáneamente, también ponemos el otro stent en esta rama principal, pero no se inflan en forma simultánea. Estos están los dos stents, pero sin inflar. Sin inflar, y no estamos inflando en forma simultánea, porque si no la técnica sería un B-stent. Acá estamos inflando el stent en la rama secundaria, digamos, colateral, que no más que colateral, es secundaria, y el otro stent está en la rama principal, pero no inflado. No inflado, ya está colocado el stent en la rama principal. Entonces nos ha quedado un poco protruyendo. Lo que hacemos ahora es inflar el stent de la rama principal, que protruye y hace un crash en el pedacito de stent que quedó en la rama principal, desde la rama secundaria. Ahí lo tenemos. Sí, estamos compactando. Ahí tenemos el resultado, fíjate. Estamos compactando la parte proximal del stent de la rama secundaria con la rama principal. Esto, lo que nos hemos aprendido en los últimos tiempos, que para tener un resultado óptimo hay que volver a entrar en la rama secundaria y hacer lo que se llama kissing balloon, es decir, inflar 2 balones. Para eso hay que volver a entrar. Acá tenemos los 2 balones de vuelta, hemos vuelto a entrar, se recateteriza esta rama secundaria. Y ahí sí los balones están a la misma altura. A la misma altura y se inflan en forma simultánea, como estás viendo acá, que están inflados los 2 balones en forma simultánea en la rama principal y en la rama secundaria. Con eso asegurar la permeabilidad de los 2 pasos. Y este es el resultado final de un caso muy complejo, y fíjate que el resultado ha quedado realmente fantástico. Y lo que se hace finalmente es evitar, ahí veo que están... No, ahí lo que estás viendo es si que te queda permeable el tronco principal, que que no fue necesario tratar, simplemente se hizo expandir un poco el balón. Doble crashing, digamos. Exactamente. Y ahí tenés el resultado final de este caso. Son 2 que técnicas de bifurcaciones totalmente distintas. Exactamente. Y lo que vamos a ver ahora es el resultado con una de las 2 técnicas. A lo mejor por tiempo no podemos ver los 2, de cómo quedó el vaso tratado con los stents, con el sistema OCT que permite ver las arterias por dentro. En Medicina y Salud estamos con el doctor Carlos Fernández Pereira. Carlos es senior staff, pero aparte es el coordinador de imágenes endovasculares, que es lo que se está viendo y estamos necesitando cada vez más dentro de las salas de
cateterismo, donde se puedan analizar los resultados que uno tiene después de colocar un stent, o en arterias que no vamos a tratar si es necesario hacerlo porque puede modificar a veces conductas terapéuticas. ¿Es así, Carlos? Exacto, la tomografía por coherencia óptica coronaria específicamente nos sirve para ver las características de la placa, el depósito de colesterol, del calcio, y además, como en este caso vamos a ver, nos sirve en las características de cómo sea la relación que tiene las paredes de la arteria con el stent, y si ese stent está bien pegada a esa pared, que es lo que sería la aposición. También en otros casos, en el seguimiento, si ese paciente viene por un síntoma y parecería una restenosis, esta también es una forma, y también nos ha servido en muchos casos para guiar en cuanto a qué tipo de angioplastia vamos a hacer en el paciente. En este caso en particular que les voy a mostrar, acá a la derecha ustedes ven donde está el señalador, es donde se ve el catéter. Esto usa un microcatéter y lo que limpia la luz de la arteria es el contraste del líquido. Está totalmente exento de ningún efecto adverso, realmente es una técnica muy segura. Este es un segmento que podemos decir que está entre comillas sano, y hemos visto acá donde empieza el implante del stent. Ustedes ven este dibujo que tiene esta forma geométrica, y vamos a ver una parte donde nosotros vemos acá a la derecha esto, donde la arteria tiene que estar bien en contacto con el stent, y ustedes van a ver que si lo sacamos y vemos esta imagen, estos son los puntitos de los stents, y lo que nos está indicando es que aun cuando le hemos implantado este stent a la presión que nos indica ese tipo particular de stent, este caso en particular va a necesitar y necesitó utilizar un balón por dentro para darle mucha más presión y que este stent esté bien pegado a la pared. Esto es lo que se denomina mala posición. Esto es lo que se denomina precisamente, y es la principal indicación, la indicación número 1 de la tomografía de este tipo, es justamente buscando la mala posición. Nosotros, que no es visible, perdón, no es visible esto si uno lo vemos por angiografía, uno dice que tiene un resultado perfecto, como si viéramos la angiografía de este paciente. Sin embargo, viendo la tomografía, vemos que no es así, que precisamente nosotros no acá impactado. tenemos una imagen apaisada abajo que muestra toda la arteria en forma longitudinal. Sí. Y en el centro la arteria cortada transversalmente. Exactamente, ¿correcto? Hace una recorrida desde la parte más distal de la arteria hasta la parte más proximal. Esto es como si fuera el señalador, o sea... Es un señalador que va marcando de 10, 20, estos son milímetros, con lo cual nosotros podemos investigar 70 milímetros de la arteria, con este procedimiento que dura segundos. Este es un dispositivo que complementa al angiógrafo, y el catéter que se utiliza es un catéter totalmente distinto a los catéteres que utilizamos para hacer angiografía. Son catéteres preparados con toda una tecnología moderna para poder ver esto. Exactamente. Y la otra cosa que nos permite es que podemos hacer una reconstrucción tridimensional como la estamos viendo acá. Esta zona que está como ciega es precisamente la cuerda que nosotros hemos utilizado para progresar, y estas zonas que si nosotros retiramos, esto es una rama, el origen de una rama diagonal que, como ustedes pueden ver, está recubierto por el stent, pero no está afectado en su luz, o sea que tiene un buen pasaje de sangre, digamos, está bien oxigenada esa parte de la arteria diagonal. Digamos entonces que el OCT nos permite inferir qué tipo de tratamiento vamos a hacer si lo hacemos en forma pre-angioplastia, que si vamos a utilizar el largo del stent, el diámetro, la cantidad de stents. Exacto, inclusive nos puede dar una idea de, como bien dijiste, de que si necesita una predilatación con balón, también nos puede indicar de acuerdo a las características del calcio de la pared, y también, como hemos visto en varios casos que hemos hecho, realmente si hay o no severidad de una placa que esté
fuera del área de interés. Pero, como repito, el principal efecto que buscamos con esto es estar seguros de que el stent está bien implantado y que esté eso fundamental, sobre todo para el seguimiento. Nos da seguridad, nos da seguridad. Perfecto, muy bien, hemos visto, esto es nuevo, muy pocos centros en el país lo tienen, generalmente los centros importantes lo tienen, y da un poco más de seguridad al operador en cuanto a los resultados en la angioplastia. Te agradecemos mucho, Carlos, y bueno, hay que aprender cosas nuevas cada vez más. Bueno, muchas gracias, Omar, y estamos siempre atentos. Recibimos muy buenos comentarios de tu programa, precisamente recibe de mucha utilidad en cuanto a que los pacientes de esta forma tienen más conocimiento de sus propios estos problemas por la cual consultan. Muchas gracias. Agradecemos mucho, la idea es difundir en Medicina y Salud. Un programa realmente muy interesante. Hemos recorrido un poco la historia de la angioplastia, hemos visto técnicas de enfermedades de múltiples vasos, con técnicas de bifurcación, 2 casos muy interesantes que mostró el doctor Alfredo Rodríguez, y después eso que es una maravilla, mostrar las imágenes dentro de las arterias coronarias, el OCT, que nos comentó el doctor Carlos Fernández Pereira, que nos permiten ver con certeza cómo queda un stent colocado. En Medicina y Salud, como siempre, le estamos dando lo último que podemos en tecnología y lo último que tenemos en tecnología. En Argentina, en todos los centros más importantes y en todas las ciudades más importantes del país se realizan las técnicas endovasculares con gran precisión y con excelentes resultados, como lo muestran los registros del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. En medicinesalud@fibertel.com.ar, en nuestra página de YouTube, en nuestro Twitter y en nuestra página web pueden hacer todas las consultas y pueden ver estos programas que estamos realizando, en este caso desde el Sanatorio Tamendi. Muchas gracias.